Bueno, el tema que nos trae hoy acá es lo relacionado con la cuarta revolución industrial, cómo eso se relaciona con esas habilidades necesarias para este siglo XXI, es decir, cómo esa cuarta revolución industrial necesariamente genera eh, esa demanda de nuevas competencias y de nuevas habilidades y sobre todo cómo desde el campo de la preparación, la educación, la formación, se puede encaminar a que las personas se preparen para esos cambios que no se avecinan, que ya estamos viviendo. Para eso debemos empezar por ver las características o algunas de las principales características de esta cuarta revolución industrial. Hablamos primero de las fábricas inteligentes, es decir, estas fábricas que por la incorporación ya no solamente de la mano de obra o del pensamiento humano, sino de todas estas tecnologías, las inteligencias artificiales, el monitoreo a través de los sistemas informáticos, etcétera, 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 pues tienen una mayor demanda de producción y una capacidad para aumentar la eficiencia en precisamente la producción de esos recursos. Eso nos lleva a que hablemos hoy en día de los sistemas ciberfísicos, que es la fusión entre el mundo cibernético y lo que consideramos el mundo físico, el mundo real. ¿Sí? No es una fusión fáctica, no es una fusión de hecho, ¿sí? Porque siguen siendo dos universos separados, pero sí es cierto que nuestra realidad física está cada vez más monitoreada y mediada por esa realidad digital, esa realidad virtual, que hace que esa diferencia, esa brecha se haya reducido considerablemente. Nos lleva también a la completa automatización de los procesos de producción. Eso redunda o repercute más bien en una eficiencia mucho mayor a la hora de producir bienes y servicios. Claro, ahí eso implica el uso de las tecnologías avanzadas, lo que llamamos tecnologías de punta, que repito, hacen que esa eficiencia y sobre todo la flexibilidad en la producción estén a la orden del día. Otra de las grandes características es el uso de grandes cantidades, el uso no solamente el uso, sino el análisis de grandes cantidades de datos, el Big Data. ¿Sí? Es decir, se recopilan, se almacenan, se analizan gigantescas cantidades de datos que sería imposible para la mente humana. La máquina lo puede hacer y eso lleva a una optimización tanto de saber qué decisiones van a tomar las empresas, las compañías, los gobiernos de acuerdo a la información que se está obteniendo casi que en tiempo real. Computación en la nube. Ya no solamente tenemos nuestro computador en la casa conectado con el software que nosotros tengamos y eso de alguna manera mínimamente conectado a través de una red de internet para intercambiar archivos, no, ya inclusive se hacen cosas en la nube. Por ejemplo, este tipo de presentaciones ya uno no necesita tener un software instalado en la casa, ya se hace desde los servidores centrales, ayudado además por la inteligencia artificial. Y por último, los negocios digitales que ya llevan un buen tiempo evolucionando, ¿sí? No solamente porque se hacen transacciones desde lo digital, sino que además de eso, estos servicios están basados en suscripciones y quedan alojados en estos servidores que son parte de la gran red mundial. Todas estas características, más muchas más que se pueden ocurrir porque, repito, condensar toda la realidad de lo que está pasando en una corta presentación que el ideal es que no dure más de 5 minutos, nos lleva a que se perfilen estas necesidades, estas competencias como necesarias para el siglo XXI. Primero, pensamiento crítico, tener la capacidad de analizar información de manera objetiva. Segundo, resolución de problemas. Cada vez más somos muchos seres interconectados, hay más posibilidades de que existan inconvenientes y problemas, entonces tener la capacidad de adaptarse para solucionar esos problemas que se generan. Creatividad e innovación. Es un mundo que está avanzando a una velocidad impresionante
y uno tiene que estar al tanto de ese ritmo. Comunicación efectiva, obviamente, al estar tan interconectados, ojalá no seamos seres interconectados cada quien en su isla del egoísmo y el egocentrismo, sino que al contrario realmente formemos parte de lo que se ha llamado tanto la aldea global, que lleva también al trabajo en equipo. Es absolutamente necesario hoy en día pertenecer a redes, ¿sí? De hecho hay modelos de educación que habla de eso, de las redes, de la interconectividad. Y por último, la empatía y la comprensión intercultural. Entonces, des en cuenta que es habilidades tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista humano. Por último, el alfabetismo digital. Este particular sí es crítico porque quizás se están ampliando brechas entre aquellos quienes tienen acceso a lo digital, quienes pueden formarse y quienes no. Entonces se necesita que todos nos alfabeticemos en el mundo digital y lo mismo en el mundo de la información, ¿sí? Ser capaz uno de evaluar, ver, comparar información que nos inunda hoy en día. Eso nos lleva también a estos retos para el futuro en el trabajo, ¿sí? Ya habíamos hablado la convergencia de los espacios entre lo digital y lo real. Convergen estas dos realidades de alguna manera, lo biológico y lo digital, entonces que nosotros seamos capaces de movernos bien en ambos entornos, que seamos capaces de adaptarnos a estas nuevas tecnologías, ¿no? El Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, la robótica, la nanotecnología, sí o sí son realidades que ya nos tocaron y que no podemos evadir. Ser profesionales multifacéticos porque nuestras profesiones están cambiando, evolucionando de una manera impresionante y si uno no es flexible, si uno no se adapta, sencillamente se queda atrás. Y para eso se necesita precisamente una educación adaptativa, que la educación también esté a ese ritmo. Sin embargo, no descuidar aquellas habilidades fundacionales, es decir, toda esta adaptación a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas tendencias no nos puede llevar a olvidar que de todas maneras el cerebro humano necesita aprender ciertas habilidades básicas que no se pueden dejar atrás, por ejemplo, habilidades lectoras, habilidades matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya habíamos hablado de la adaptabilidad, ¿no? Toda la sociedad, las instituciones, los mismos ciudadanos debemos ser capaces de adaptarnos a estos cambios rápidos, no solamente a nivel tecnológico, a nivel social. Por eso se dejó como un numeral aparte. Ahora bien, ¿cómo entonces se fortalece la educación desde ese reto que se plantea? Pues desde las mismas actividades de aula, actividades que fomenten el pensamiento crítico y la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Es fundamental hoy en día. Que se empleen tecnologías educativas. Repito, ya se habló de la brecha que existe, brecha que nosotros vimos en la pandemia, que seguimos viendo hoy en día. Los sitios más rurales, la gente que no tiene tanto acceso a la educación, comienzan a volverse una suerte de analfabetas digitales. Eso tenemos que solucionarlo en las instituciones y nosotros como profesores obviamente también, propender por ello. Y obviamente diálogo con el sector comercial. Se viene dando desde hace tiempo, ¿sí? Que las instituciones educativas hablen con el sector comercial, con el sector industrial, pero es necesario que ese diálogo sea fluido, constante, que no se pierda conexión en ningún momento porque las tendencias del mercado están cambiando de manera increíble. Por último, habilidades para la gestión, es decir, que se gestione el tiempo. La gente cada vez tiene que ser más autónoma, más autoorganizada. Entonces se tiene que fomentar esa habilidad, sobre todo en América Latina que la tenemos poco. Capacidad para el éxito, es decir, también tú que puedes proponer como tu proyecto de autoemprendimiento, tú que puedes proponer como tu capacidad de ya no buscar un trabajo fijo, que eso era lo que funcionaba hace muchos años, vivir toda la vida en un mismo sitio trabajando y jubilarse ahí, eso ya no funciona. Se necesita habilidades tanto para conseguir nuevos empleos o como para generar el propio. Y por último, actitud proactiva, ¿sí? Actitud proactiva hacia el aprendizaje, hacia el cambio, hacia la formación continua y el desarrollo profesional. Esto me lleva ya para finalizar y muy rápidamente a estas conclusiones adicionales, que es que obviamente al igual que en otros tiempos estamos viviendo cambios sociales y culturales aceleradísimos
más acelerados hoy en día que antes. Eso nos lleva a una necesidad de adaptarnos constantemente, nos lleva a darnos cuenta que hay una demanda creciente en cuanto a habilidades digitales y tecnológicas, que esa brecha digital debe reducirse, debe desaparecer totalmente, que se necesita además el uso ético y equitativo precisamente de esa tecnología, ¿no? Desarrollar esas políticas, porque siempre la política está por detrás del desarrollo tecnológico, y el ideal es que eso no ocurra. El ideal es que los cambios políticos, legislación que regule estas nuevas tecnologías esté a la par de todos estos cambios. Se podría decir que estas conclusiones adicionales son la propuesta, junto con lo que coloqué acá de cómo fortalecer la educación, una propuesta que debemos llevarla a la práctica en el día a día, que suena muy bien en una presentación que se me tomó más de 5 minutos, es imposible que sea más corta, pero que es absolutamente necesario que lo llevemos. ¿Cómo? Primero, siendo nosotros usuarios entusiastas de estos nuevos cambios tecnológicos. Si nosotros como profesores no logramos convencernos, apasionarnos con todo esto de las inteligencias artificiales, de cómo podemos incorporarlas a la clase, de cómo podemos incorporar entonces nuevos sistemas educativos a la clase más allá de los tecnológicos, pues no estaremos haciendo absolutamente nada para el cambio de este país y de este mundo que tanto lo necesita.